Y esta noche en Contexto viajo hasta Ciudad Cuauhtémoc, allá en Chihuahua, con Uriel Márquez. Uriel es productor de radio, mucho tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Es una voz institucional de Like FM, en donde tiene pues diversos programas de radio. Y hoy lo saludo hasta allá, hasta Ciudad Cuauhtémoc. Uriel, qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ramiro? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Uriel, la magia de la radio que tú has sabido desde la parte de la producción, ahora en uno de los programas más escuchados en Chihuahua, ha generado, entre otras cosas, un vaivén de sentimientos por el tema de la pandemia. ¿Tú crees, con la experiencia que tienes, que la pandemia fue una nueva oportunidad del reencuentro de las audiencias con los medios tradicionales? Bueno, en definitiva, la pandemia nos vino a favorecer a nosotros quienes nos dedicamos a trabajar en la radio por la cuestión del acercamiento que nos hizo fácil llegar a gente que generalmente no tenía tiempo de escuchar radio porque o estaban en la escuela o tenían ciertos horarios para cumplir en los cuales pues no podían escuchar la radio. Y durante este año hemos percibido que nuestras audiencias se han diversificado. Sobre todo cuando, por ejemplo, en las mañanas teníamos auditorio adulto, pues bueno, ahora ya tenemos niños que nos escuchan y nos solicitan música, que es como nos damos cuenta de esos acercamientos, ¿no? Con otro tipo de audiencias con los que antes no contábamos. Entonces, sí, en definitiva, la radio se ha ido acercando a la población. Sin embargo, y aunque los tiempos son muy diferentes, ahora la radio, y como siempre, se ha tenido que pelear con todos los medios tradicionales y ahora los digitales. En estos tiempos en los que cualquier persona con la magia del celular puede convertirse en un productor desde la comodidad de su casa, pues bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ofrecer un acercamiento que la mayoría de los otros medios no ofrecen. Nosotros podemos tener esa conversación más cerca con la gente de a pie, cosa que, por ejemplo, la televisión, el periódico o en este caso los youtubers no cuentan con esa ventaja. Entonces, sí, pienso que la radio le vino a dar ahí un respiro de vida a la radio en una atmósfera en donde pues ya nos estábamos ahogando. Uriel, tuviste que hacer personajes, tuviste que crear atmósferas diferentes para que la gente se fijara más en ti que en otros proyectos radiofónicos. Vamos, que generaras el plus que la competencia estaba ya de antemano ofreciéndole a la gente en el cuadrante. Sí, es correcto. En mi haber, he tenido la bellísima oportunidad de trabajar en todo tipo de géneros en cuanto a radio se refiere, desde trabajar en las estaciones tradicionales como regional mexicano hasta estaciones de corte tipo pop o que van dirigidas a niveles socioeconómicos altos. Entonces, este pasar de mí por sobre estos lugares de trabajo o estas oportunidades, mejor dicho, me vino a enseñar el cómo dirigirme a cada una de las audiencias y sobre todo lo importante, identificarlas. La magia de la radio nos permite el trabajar desde la calle, muchas veces en misiones, y te tocó vivirlo, Ramiro, y seguramente lo sigues viviendo, en donde tienes que sacar la transmisión como prioridad. Y bueno, es una gran aventura que yo siempre la disfruté, el trabajar en la calle, y sobre todo en la calle te enteras de quién te escucha. ¿Por qué? Porque se acerca la persona que ve la camioneta de la estación de radio y entonces te saluda y te dice, soy yo el que te marca. Entonces vas identificando tus audiencias y en definitiva también tienes que identificar cómo comunicarte con ellos, cómo hacerles llegar el mensaje que quieres comunicar. Yo he notado en algunos otros compañeros que con todos sus méritos logran una gran carrera educativa o universitaria estudiando comunicación y sin embargo al salir o graduarse de la escuela cuentan con eso, ¿no? Con una gran educación en cuanto a cómo comunicar, pero no saben cómo acercarse a la gente. Y creo que esa parte la radio la viene a ofrecer cuando uno tiene la oportunidad de trabajar fuera. Y haciendo esta labor de trabajar fuera fue como pues en las diferentes plazas donde me he desempeñado, he desarrollado personajes que me favorecen el acercarme a la audiencia, ¿no?
Sin embargo, hay público para todo y ahora con el tema del WhatsApp, las redes sociales, hay gente que simple y sencillamente pasa por ahí e insulta y utiliza esta clase de recursos pues para denostar el trabajo. ¿Te ha tocado, has tenido alguna experiencia difícil entre el público, el pseudo público, que cuando se da cuenta que a lo mejor no es lo que se imaginaban y ahora te ven, Uriel, en televisión y dicen, no, pues es que él no me imaginaba que era la voz de la radio, empiezan como que a perderle la magia entre el locutor y el mensaje? Pues bueno, hay todo tipo de experiencias, ¿no? A mí en lo particular me tocó iniciar justamente en esta casa de trabajo hace 19 años, cuando todavía estaba en la prepa, me dio la oportunidad en aquel entonces el señor Bernardino Aguirre de venir a hacer mis prácticas profesionales y ya nunca me separé de la radio. Siempre ahí estuve directa o indirectamente trabajando o acompañando la labor de mis compañeros. En este haber, pues sí, me tocaba mucho que sobre todo cuando estaba más chavo, me decían, oye, yo te imaginaba feo, gordo y prieto, ¿no? O cosas de ese tipo de comentarios. Y bueno, también pues causa mucho, pues mucha gusto el ver cómo la gente se crea imágenes. Y creo que nos ha pasado a todos. Seguramente todos de chavos nos hemos enamorado de esa voz femenina que escuchamos en la radio. Nos hacemos ilusiones, sobre todo a la hora en que presenta canciones bonitas y decimos, ay, yo quisiera conocerla. Y pues bueno, pasa que como ahora cuando con las nuevas opciones de citas románticas en plataformas, ¿no? Uno conoce a la persona y dices, ah, caray, te imaginaba diferente. Veo que en la parte de atrás, es decir, a tus espaldas, está un cristal que da a la calle, es decir, es una cabina que permite a la gente que va pasando, o al menos así se ve, que puedan vivir la experiencia de la radio. Esto empieza a ser muy común en algunos puntos en donde el medio empieza a acercarse todavía más a la gente. Es necesario, Ramiro. Muchas veces me ha tocado estar en lugares en donde entras a cabina de mañanita y sales de noche y aunque estás en contacto con la población que precisamente, coloquialmente hablando, se está jugando el pellejo afuera y uno desde la comodidad de la silla y detrás del micrófono no se da cuenta de lo que pasa afuera. Entonces, en definitiva, el estar al pendiente de lo que está pasando afuera, si es que se nubló, empezó a llover, de repente hay ambulancias o cosas que están pasando, ¿no? Del saludo de la gente que te está escuchando o que te ve trabajando e inmediatamente te manda un mensaje de WhatsApp. Pues bueno, eso es bonito y a mí siempre me gusta trabajar con la persiana abierta. Algunos compañeros prefieren cerrarla. Supongo que así trabajan más cómodos, pero no, a mí me gusta estar viendo para afuera todo el tiempo. Es que a eso voy, al tema de la concentración, porque tú eres el operador, el productor, el que contesta los WhatsApp, antes eran las líneas telefónicas, el que hace los enlaces a través de la consola, es decir, eres la persona que hace la función de lo que antes hacían 3 o 4. Bueno, el conductor operador tradicionalmente y sobre todo en estaciones de radio pequeñas o grupos radiofónicos no tan grandes es de lo más común. El conductor operador tiene que estar atento de todo tipo de aspectos, tanto lo que pasa dentro de la cabina como lo que está pasando afuera con continuidad u otros departamentos que tienen interés en que las cosas estén corriendo de cierta manera en la cabina. Entonces, sí, pienso que, aunque suena muy complicado y con mucha responsabilidad, pienso que si fuera menos complicado sería aburrido. Entonces es una manera en la que uno no deja de estar activo todo el tiempo porque en momentos la cabina de radio y sobre todo en horarios nocturnos puede ser muy solitaria. Entonces, el hecho de estar ocupado atendiendo las líneas, las redes sociales, haciendo transmisiones en vivo, las dedicatorias o atendiendo a la gente que simplemente se comunica con uno porque es con quien tiene la oportunidad de desahogarse. En otras ocasiones me ha tocado recibir cartas, por ejemplo, de los cerezos, gente que está pues en un cerezo internado y su única compañía, pues no sé, no me lo imagino, que tengan un radiecito ahí, pero a lo mejor escuchan el radiecito a la distancia y esa es su compañía, ¿no? Su acercamiento con una realidad exterior con la que ellos no cuentan. Entonces, ese tipo de acercamiento con este tipo de audiencia, a mí en lo particular, se me hace hasta romántico,
porque se desarrolla un sentido de confianza y de intimidad. Mucha gente habla para desahogarse. Otra gente agradece el hecho de que los estés acompañando desde las 6 de la mañana hasta la hora en que se acuestan, y con mucho gusto y cariño vienen y te traen un detallito, ¿no? O un almuerzo, o un algo, porque quieren, pues, de alguna manera agradecer esa compañía, ¿no? Eso es muy bonito. Uriel, qué bueno y qué malo te ha dejado esta pandemia en el tema del trabajo, porque creo que llegó a cortar inspiraciones, llegó a modificar el tema de la producción radiofónica en el país a todas luces, tratar de generar, entre otras cosas, la confianza de llegar con mensajes y a la vez tratar de romper paradigmas. Una vez más, en el tema del encierro, lo decías bien al principio, era la gran oportunidad de encontrar las audiencias, pero pues el proceso creativo de alguna manera se detiene o se entrampa cuando sabes que un familiar, un amigo tiene COVID o fallece, algún compañero de trabajo, en fin, la parte de la producción radiofónica merece toda la atención y todos los sentidos, porque le estás hablando a miles de personas, pero también la pandemia trajo cosas buenas y malas. Sí, como todo trabajo, Martín. Digo, perdón, Ramiro, tengo aquí a mi compañero Martín enfrente y por eso el error. Saludos a Martín. Mi compañero Martín Estrada. Sí, como en todo trabajo, pienso, Ramiro, que pues supongo que te dediques a lo que te dediques y si sufres una pérdida de algún familiar o algún ser querido, definitivamente no vas a ir a llegar a trabajar con una sonrisa en la cara. Y aunque nuestras audiencias no nos ven la cara, nos escuchan la sonrisa detrás del micrófono. Entonces, uno puede traer el ánimo por los suelos, si así lo quieres ver, pero al micrófono siempre hay que sonreírle. Y porque, como bien mencionas, miles de personas te están escuchando. Y con respecto al proceso creativo, pues bueno, eso ya va a depender del interés de cada individuo. De las cosas buenas y malas que me ha dejado la radio es el identificar dentro de mis compañeros la gente con quien trabaja la pasión y la persona quien cobra la quincena. Y es muy divertido trabajar con la gente que trabaja la pasión. Con la gente que cobra la quincena, pues se saca la chamba, ¿no? Entonces, viene a ser un detalle interesante, pero real. Bueno, estamos viendo en estos momentos que se está agachando Uriel las dos pantallas. Lo que se alcanza a ver a un lado es la consola, y en realidad es una cabina pequeña, ¿no, Uriel? Es decir, es un lugar que no necesita más que de ti, de tu control que puedas tener en las manos y, por supuesto, de una planeación. La gran pregunta que muchos es, ¿tú pones la música que quieres o de pronto el programador advierte la lista y tú solamente tienes que darle continuidad? Bueno, una de las grandes ventajas de no estar en un medio en las grandes ligas, por así decirlo, ¿no? En una ciudad como Guadalajara, como la Ciudad de México, Monterrey, tal vez Chihuahua capital, es de que las estaciones del resto del país cuentan con deficiencias. Y muchas veces esas deficiencias no tienen que ver en nada con lo técnico, sino en lo personal. Pienso que en un negocio como este, en la radio, es importantísimo la posición de un director artístico. De otra manera, no se lleva un control, porque existe la relación empresa-sindicato y debe haber una persona de por medio que lleve las cosas para bien de un lado y del otro. Entonces, en mi caso, y aquí en mi casa de trabajo, Like FM 98.3, de momento no tenemos un director artístico. Y pues bueno, esa parte viene a darme a mí la libertad de que me dicen expon o explota tu creatividad, ¿no? Dentro de eso yo hago uso y abuso, como digo al aire, y pues es una manera en la que me he diferenciado de otras opciones al aire. Y bueno, hay que decirlo que la gente que piensa que uno llega y se pone frente a un micrófono y hablar de lo que sea, pues muchas veces no es tan fácil, porque podrás tener tema para 1, 2 o 3 días, pero de ahí en adelante hay procesos creativos, sentimentales, y vamos, la misma gente te da la pauta de qué decir o qué hacer. ¿Has tenido fracasos, Uriel? Bueno,
como en todo, ¿no? Siempre hay logros, siempre hay, este, no sé si decirle fracasos, Ramiro. Toca trabajar en la radio, en la parte de la calle y tienes que trabajar con terceros o con ambientes ajenos completamente a ti, como pueden ser regulaciones de gobierno o artistas que no son tan profesionales como uno quisiera, o que te fallan las cosas que están fuera de tus manos, la electricidad, la señal, que se corta el enlace, el ingeniero anda arriba de la camioneta cuando debía estar en otro lado. Son experiencias de la chamba y muy estresantes, sobre todo porque pues en la radio uno siempre está con el reloj encima, siempre está compitiendo contra el reloj, tienes que comunicar tu mensaje antes de que venga la identificación de tu casa de trabajo. Entonces, el reloj es tu amigo, tu rival. Me quedan muchas experiencias de trabajar en la calle, que trabajé mucho tiempo en esa parte. Y pues bueno, no sé si fracaso, Ramiro, pero pienso que la radio ha tenido que evolucionar para cumplir las necesidades económicas de la gente que es la dueña de dichos negocios, ¿no? Con esto me refiero a, pues sí, los dueños de los grupos radiofónicos. Muchas veces, lamentablemente, se ve poco valorado el talento humano y más priorizado los números en las nóminas. Y esa parte es triste, sobre todo porque, al menos en lo personal, pues cuando uno hace lo que le gusta y suda la camiseta, se siente como una traición o te rompen el corazón en el momento en que te dicen, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura laboral. Favor de tomar sus cosas y retirarse. Esta parte rompe corazón, la verdad. Y tiene que ver precisamente con cuestiones administrativas. Y pasa en todos los trabajos, ¿verdad? Pero pues al ser los medios de comunicación más una cosa pública, muchas veces uno cuando tiene pequeños fracasos o pequeños caídas en los medios, tiene que dar la cara a mucha gente. Y esa parte es más pesada que con cualquier otro trabajo donde te puedan despedir, por ejemplo. Entonces, con respecto a fracasos, pienso que han sido más mis alegrías, no mis logros, pero sí mis alegrías. Uriel, ¿por qué escuchar radio en vivo y no el Spotify o ya las aplicaciones de música que existen desde el celular a través del Bluetooth en los automóviles? ¿Por qué cambiar a lo tradicional y no con lo tradicional el autoestéreo, por así decirlo, o el estéreo en casa, sino llevar a que la radio no es un oldie, sino que es algo siempre presente? Tiene que ver con la imagen del grupo radiofónico, de la estación para la cual tenemos cierta afinidad. ¿Qué crees tú que puede estar influyendo en el psiquis del radioescucha para irse a otras plataformas y no justamente a la radio tradicional y no por llamarla oldie? Claro. Pienso que las nuevas opciones disponibles, como bien dicen las plataformas de streaming que pueden, sin comerciales, proporcionarte todo lo que tú quieras y de una manera personalizada, son una novedad. Y esa es contra lo que la radio compite, contra la novedad. Sin embargo, creo que nosotros, al ser rival de estas plataformas, nosotros peleamos con la nostalgia. Existen estaciones de radio que tradicionalmente los públicos escuchan porque es la estación de radio que escuchaba la mamá en la cocina desde que estaban chiquitos, ¿no? Entonces se casan con los conductores que tienen ahí desde antaño y ahí permanecen, ¿no? Con esas frecuencias. Entonces, eso es algo que las nuevas plataformas de streaming no pueden ofrecer. El escuchar a un locutor y acordarte de tu mamá, por ejemplo, ese tipo de acercamiento, una lista de reproducción nunca te va a poder ofrecer. El sentir un acercamiento, vaya, con la persona que está detrás del micrófono y tener la libertad de mandar saludos, solicitar tu canción, simplemente saludar
o hacer algún comentario que se haga público en tu comunidad, que también eso es muy importante. En este caso, en nuestra ciudad, perdón, sufrimos de temporales invernales muy, muy fuertes. Entonces, es importante siempre el estar llevando que pues, las plataformas no vienen a simplificar de acuerdo al lugar geográfico donde te encuentras. En el caso de el lugar donde vivo, Cuauhtémoc, Chihuahua, pues nosotros sufrimos de temperaturas bajo cero espectaculares y bueno, es importante el estar teniendo acercamientos con la gente como para prevenir cualquier tipo de tragedias, ¿no? Si se trata desde que las personas no se olviden antes de acostarse de dejar abierta la ventana para que no vaya a ocurrir una tragedia de intoxicación con monóxido de carbono, o situaciones como tratar de concientizar el hecho de que hay personas que están en la calle que tienen menos que tú y por qué no extenderle la mano para ayudar, ¿no? Ese tipo de acercamiento humano, las plataformas de streaming no lo tienen. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta. ¿Es Uriel Márquez ahora aquel niño que soñaba con hacer radio cuando tenía la oportunidad de estar cerca de un radioreceptor y de pronto quizá jugar a hacer un programa y ahora tenerlo? Pues pienso que sí. La verdad, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es cuando me marcan niños, porque yo era ese niño. Yo era el que con toda la ilusión, todos los días le marcaba a mi locutor local, Héctor Legarreta, para solicitarle la misma canción. Y ahora que yo soy ese personaje detrás del micrófono, me llega la llamada del niño y me pide la misma canción todos los días. Lo hago con muchísimo gusto, porque yo era ese niño, ¿no? Y sé lo que se siente. Tú te creas mundos fuera de ese lugar donde te encuentras, y pienso que en estos tiempos de pandemia, donde los niños pues definitivamente no tienen la oportunidad de salir a convivir, pues no les queda de otra más que seguir tratando de con su mente llegar a otros lugares. Y si lo que escuchan puede ser el medio para desarrollar su imaginación, y en eso estoy involucrado yo, es algo muy bonito. Uriel, antes de terminar la entrevista, me parece importantísimo poderle decir a la gente, sobre todo que nos ve aquí en Guadalajara, que tú marcaste también una época importante aquí en esta ciudad. Y para muestra un botón voy a presentar a full de pantalla esta fotografía que cuando pasamos por la línea 3, alguien pues la escogió esta columna para pues hacerla un lienzo con tu imagen. ¿Qué tanto crees tú que puedas influir en los medios de comunicación? Porque habrá gente que es la primera vez que te escucha, pero fuiste mucho de lo que muchos somos detrás del micrófono. Pero el enterarte tú que tu imagen ya estaba en uno de los pilares de la línea 3, ¿qué pasó ahí? Bueno, de repente me hacen llegar la fotografía y me dicen, mira dónde te apareciste. Te fuiste de Guadalajara, pero no te fuiste. En verdad no sé si soy yo. El fulano de la columna se parece mucho. Perdón, pero tienen los mismos tatuajes, entonces yo creo que sí eres tú. Entonces sí soy. No, pues es muy bonito. Y la verdad, mi época que me tocó trabajar y convivir con personalidades como tú, Ramiro, en la radio en Guadalajara, fue una época muy, muy feliz de mi vida. Aprendí muchísimo y sobre todo llegué a estar en lugares donde nunca pensé estar. Una de las cosas que más me gustaba de trabajar en la radio era ir montado en la camioneta con el ingeniero de sistemas para ir a sacar una transmisión y ¿sabes qué? Hay que subirse a la azotea del ayuntamiento en Tlajomulco y poner la antena. Bueno, me tocó conocer todas las principales azoteas de la zona metropolitana de Guadalajara. Catedral, el Cabañas, y pues son lugares a donde la gente no tiene acceso. Entonces yo me sentía privilegiado de, por ejemplo, estar en la azotea de la Arena Coliseo, ¿no? Y decir, wow, no puedo creer que tengo esta vista que no cualquiera tiene, ¿no? Y no tiene nada que ver con el asunto de estar detrás de un micrófono, pero sí con la labor de poder llevar una señal a la radio. Y yo la verdad disfrutaba mucho de esa parte técnica. La parte de la producción también la disfruté infinitamente. Explotar las ideas o muchas veces desahogarlas en un programa es
hasta terapéutico, ¿no? Muchas veces uno tiene que lidiar con ciertos comentarios, como por ejemplo, mis tías me dicen, ay, Uriel, es que eres se me fue la palabra. Ay, Uriel, ¿cómo eres curioso? Pero en Guadalajara me pudieran decir por el mismo comentario, ay, Uriel, ¿cómo eres creativo? Entonces, son diferentes puntos de opinión sí, enfocados en un mismo comentario, y a lo que voy es de que muchas veces los curiosos no tenemos dónde depositar esas ideas. Y para mí la radio ha sido terapia, terapeuta, también víctima. Muchas veces uno se desahoga detrás del micrófono y dices, ¿y la audiencia qué culpa tiene? Pero hay alguien que te está escuchando y se identifica con ese desahogo. Y después te regresa la llamada y te dice, gracias. Y esa parte es bonita, muy, muy, muy bonita, ¿no? Tener ese acercamiento íntimo con alguien que tú no conoces, pero ellos sí te conocen a ti. Me encanta, me gusta mucho. Detrás de quien presenta canciones, detrás de quien emite un consejo, un punto de vista a través de un micrófono, hay un ser humano, y no solamente el que de pronto escuchamos simple, entre comillas, presentando una canción. Hay mucho detrás de alguien que está detrás de un micrófono, y ese es Uriel Márquez, a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche en Contexto. Muchas gracias, hasta Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Saludos a ti, a toda tu familia y a todo tu gran auditorio. Y después platicaremos la anécdota de la doñita. Que vendía mazapanes. Que vendía mazapanes. Muchas gracias, Uriel. Saludos, gracias Ramiro. A usted por el favor de su atención. La próxima semana, lunes, miércoles y viernes, recuerde, estamos en el espacio a las 8:30 de la noche aquí a través de Por Ti TV en esto que es En Contexto. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.